hay un crimen pendiente, espantoso. Las niñas de Alcácer. Un asesinato brutal, satánico, diabólico, en extremo. Donde intervinieron mucha gente de poder fáctico, económico y religioso de España. Encabezado y financiado, como muchos múltiples otros casos en todo el mundo, por el Vaticano y los obispos de España. Estas tres niñas de Alcácer, niñas jovencitas que con toda su ilusión iban a un baile, a un disco, a juntarse con otros amigos y amiguitas, fueron raptadas por dos monstruos que ya habían raptado a Anglès y Ricard, me refiero a mucha gente más. Porque si hacen un análisis de la desaparición de niñas y niños en esa zona de Valencia, antes del 92, verán la cantidad de niños y niñas violados, asesinados, desaparecidos. Este crimen va a ser un punto de viraje para desenmascarar a estos monstruos demoníacos del Vaticano y los obispos, que como las niñas de Bélgica fueron financiados también por los obispos de Bélgica, donde estaban incluidos las noblezas, la gente de poder fáctico que ya se sabe de toda la vida. En Bélgica se reúnen regularmente en un castillo donde solamente hay gente escogida dentro de esas sociedades satánicas, noblezas, religiosos, obispos, cardenales, logias satánicas, en fin, para realizar rituales satánicos. Y cuando en Bélgica cogieron a Dutroux y a su mujer, como igual que a Anglès y Ricard, raptores, para raptar, coger niñas y niños, asesinarlos, realizar vídeos snuff y verlos en bacanales satánicos donde va toda esta gentuza criminal. Este caso de las tres niñas de Alcácer está por resolver. No quieren que se resuelva. No quieren porque si, por ejemplo, Ricard cantara, se asustaría la gente de lo que diría, de quienes le habían pagado mucho tiempo antes, habían pagado otros crímenes, Anglès y Ricard. 85 millones de pesetas, más casas, coches, furgonetas, tenían en su haber dos personas monstruosas que no habían trabajado en su vida jamás, como los curas y el clero no trabajan en su vida y son multimillonarios, explotando a la gente con el negocio fraudulento de la religión organizada. Bueno, pues no han permitido hasta el día de hoy, ni lo permitirán, saber la fuente de ingresos de esos 85 millones de pesetas. No hace falta que investiguen, de los obispos de España. Pero no permiten. Lo que significa que los gobiernos, y no digo el gobierno, los gobiernos están involucrados en la ocultación de este crimen brutal satánico de estas tres pobres niñas de Alcácer. Muchos personajes que han querido desvelar, o por lo menos hurgar, investigar, como es justo que niñas o niños o personas se martiricen, se torturen, se asesinen, de la sociedad española o cualquier otra sociedad, es justo que a los miserables, a los monstruos demoníacos, se les atrape, se les pisotee la cabeza y se les encarcele. Pero cuando entra en juego los monstruos, las sotanas negras del Vaticano y los clérigos y los obispos, cardenales, todos estos pedófilos degenerados, cuando entra en juego noblezas, ya ven el caso que está pasando ahora con Urdangarín. Urdangarín, el yerno del rey, un ladrón, un chorizo, él y mucha gente más en su alrededor. No va a ir a la cárcel, no se preocupen. Eso se está hurgando, no va a ir a la cárcel ni va a devolver nada y nada. Es un ejemplo de que cuando entra en juego esta gente de poder fácil, da igual lo que haga, no van a ir a la cárcel, no entran, no se hurgan, se pierden pruebas y el tío sigue de vacaciones y de cachondeo y negociando y ganando pasta, viviendo en una mansión de 2.000 millones de pesetas. Mientras la gente en España, la gente a la que ha sido siempre robada y manipulada y explotada, pasando miseria, hambre, preocupaciones, suicidio por no tener dinero para pagar
la hipoteca, bueno, es aberrante, robando carritos de comida. ¿A qué hemos llegado la gente? La niña de Alcácer es un elemento que es injusto el proceso que se ha llevado durante todo tiempo. Sencillamente atrapando a un personaje que en realidad, Ricard, lo tienen protegido, como la mujer de Dutroux. Salió de la cárcel corriendo protegida en un convento católico. O sea, los obispos han dicho protegida. Que no hurguen periodistas o alguien, o la hagan una oferta interesante de una exclusiva y cante todo lo que se ve. Aunque la policía de Bélgica ya descubrió documentos, cartas, facturas de muchos millones de la Iglesia Católica, Dutroux y demás, para arrastrar y asesinar niños. A ustedes, españoles, les está afectando este crimen, porque tienen que pensar que cualquiera de sus hijos, sus hijas, puede ser un día afectado, raptado, asesinado, porque esta gentuza criminal, diabólico criminal, del clero, de la religión católica, lo ha hecho de toda la vida, o sea, no es nada nuevo. El hecho de que de toda la vida los monasterios que fueron creados para eso, donde pedófilos degenerados estaban allí, homosexuales depravados, asesinaban niños en rituales satánicos, ofreciendo el culto a la Virgen Negra, diosa de los infiernos y diosa de los cielos. Bueno, pero ese culto satánico no tiene nada que ver con Jesucristo, ni con los evangelios, ni con la Biblia, ni con la razón, ni con el universo, ni con nada. Es un culto satánico, una burla a la creación universal de las galaxias, de adorar a algo inexistente, a muñecos, estatuas, un culto diabólico al cual se han ofrecido de toda la vida en los monasterios católicos sacrificios de niños. Piense que si leen las actas de la historia, sea de España o de otro país, donde más niños han desaparecido siempre al derredor en la zona donde ha habido monasterios católicos. Y cuando se han hecho reformas en monasterios católicos, en los sótanos siempre de toda la vida se han encontrado infinidad de esqueletos de niños. Y estos perros degenerados del clérigos asquerosos dicen que eran cementerios de niños. O sea que como la basura enterrado han hecho excavaciones para hacer reformas, poner suelos nuevos y montones de esqueletos de niños, vamos, en todos, sin excepción. Hay una película que se llama El nombre de la rosa, que es muy buena, es basada en la realidad. Pues en esa película, que es muy popular, con un buen actor, Sean Connery, se ve lo que era la realidad de los monasterios, un foco de pedófilos degenerados, dragones, parásitos desgraciados, que le gozaban con el sadismo, el asesinato, asesinar, violar niños, quemarlos vivos, bueno, diabólico. Ya me dirán qué tiene que ver eso con Jesucristo y con los evangelios. Toda esa monstruosidad y esa explotación masiva de la gente. La niña de Alcácer está sine clara. Muchos personajes, como Pepe Navarro y Juan Ignacio Blanco, muchos más, han intentado hurgar y les han parado el paso, y de los medios de comunicación los han aterrorizado, los han echado. Dice, hay un control exhausto y hermético para que la niña de Alcácer, el tema, y a los criminales verdaderos no se les dé caza. Porque cuando entra en juego, como digo, esta gentuza de poder fáctico, de dinero, de la iglesia, noblezas o sectas satánicas, no hay forma humana de meter la mano. No sale nunca. Porque fíjense, en los médicos forenses, cuando hicieron las autopsias, encontraron pelos y semen en las niñas de 7 o más personas. ¿Sabe Anglés, Ricard? No estuvieron, fueron los raptores, sí, pero ya había mucha gente más, porque fueron expresamente pagados, Anglés, Ricard, por la iglesia, por los obispos de España, para arrastrar niñas y hacer sacrificios. Y tampoco fueron enterrados en la Romana, originalmente las niñas se encontraron allí. Pero fíjese casos, por ejemplo, que cuando los forenses vieron los cadáveres para desenterrarlos, vieron que había 2 niñas, estaban más deterioradas el organismo después de 2 meses y pico, y una tercera no. Porque es decir, alguna la conservaron todavía viva para darle más palizas, violaciones y torturas satánicas, filmándolo todo en vídeos snus para verlo en el Vaticano y en otros obispados, esos sádicos demenciales. Y luego encima encontraron en los 3 restos de esas niñas restos de huesos de otras niñas que no eran de ellas.
Quiere decir que en un principio fueron torturadas en algún monasterio católico donde ya habían hecho varias veces y había esqueletos ya de otros niños, niñas asesinados. Quiere decir que había huesos de otras niñas y otros niños al lado. Es decir, cogieron los cadáveres de allí, cuando ya las asesinaron a las 3, las llevaron a la romana, las enterraron allí y tal, para quitar restos y vestigios para que aparecieran las niñas. Las autopsias de los forenses la hicieron desaparecer. ¿Quién tenía interés en hacer desaparecer las autopsias? ¿Por qué las querían hacer desaparecer? Cuando descubrieron los médicos forenses que había 7 personas. Hoy hay medios técnicos, científicos, para demostrar que hay semen en varios y pelos de varias personas. Hoy por un pelo se puede describir qué clase de persona, hasta si es varón, hembra o hasta la edad. Un solo pelo, un semen. ¿De quién era? Hoy se puede producir semen y ver de quién era ese semen o ese pelo. O sea, la hicieron desaparecer y encima secretamente lavaron los cadáveres de las 3 niñas para que no se hiciera más autopsia. ¿Quién tenía interés en meterse y lavar los cadáveres y desaparecer las autopsias? Bueno, como se dan cuenta, hay mucho interés, inmenso interés, en que esto no se hable, que se calle. Por supuesto, la Iglesia ni palabras, ni la COPE, ni nada, ni mención, siquiera. Noblezas menos todavía. Políticos, hoy en España no existe la derecha o la izquierda. Piense que, por ejemplo, cuando más dinero han ganado la Iglesia Católica, del dinero de todos, en un país aconfesional, en teoría, cuando es una chapuza gigantesca la democracia en España, se les regala a la fuerza de ley, a la fuerza, por pantalones, diga lo que diga la gente, sea de la religión que sea o de ninguna, 16.000 millones de euros anuales solamente de subvenciones libres de impuestos para enriquecer brutalmente a la religión más rica del mundo, al Vaticano y la religión católica. Pero eso luego aparte, las visitas del Papa se lleva cientos de millones al Vaticano de regalos, subvenciones, etcétera, etcétera. Le cuesta a todos los españoles de la religión que sea. ¿Por qué no lo hacen eso con los ayatolas o con los hinduistas, con los budistas? No, la religión del Estado. Y aparte de eso, pues luego hay regalos para supuestas imaginarias organizaciones caritativas, cuando son explotadas, no existen, salvo en el papel, más y más millones de euros. Piensen una cosa, una legislatura en España, política de izquierda o derecha, pues dura entre 8 y 10 años como máximo, 8 años como mínimo. 16.000 millones anuales a la Iglesia Católica, ¿saben? En 10 años, una legislatura sola, de la izquierda o de la derecha, da igual, porque todos son iguales. Da igual, ya no existe izquierda, derecha o centro, nada. Pues en 10 años, una legislatura finalizada, se llevan por la cara del dinero de todos 160.000 millones de euros. 16.000 al año, 10 años, cuenten. 160.000. ¿Comprende? Es aberrante lo que están haciendo esta gentuza, no solo en España, con todo el mundo. Cuando en la Segunda Guerra Mundial, y esto téngalo en mente, fue la Iglesia Católica en extremo la que apoyó y subió al poder a Hitler como a Franco. Cuando terminó la guerra, aparte que felicitaban a Hitler continuamente, haciendo misa y oraciones y felicitaciones, vamos, el Papa de Hitler, Pío XII y tal, vamos, era un dios como Franco. Le han hecho un monumento, le hicieron un monumento como un dios en el Valle de los Caídos a Franco, como alguien sobrenatural de otra galaxia ha venido, un asesino de masas. Bueno, pues cuando terminó la guerra, todos los nazis, croatas, alemanes, yugoslavos, que eran los responsables de las matanzas más espantosas en los campos de exterminio, pues cogieron, el Vaticano le vendió pasaportes falsos con documentación falsa a miles y miles de asesinos de masas nazis, croatas, yugoslavos, para huir a Sudamérica, a cambio de toneladas de oro de los judíos que habían robado a 6 millones de judíos asesinados que estaban en los bancos suizos. O sea, se llevaron por la cara toneladas de oro de la sangre de millones de personas asesinadas, para dejar en libertad asesinos de masa. O sea, el proteger asesinos, el proteger a demenciales, a sádicos, sectas satánicas, eso ha sido prioritario en el Vaticano y en la Iglesia Católica. De hecho, en la actualidad hay protestas en toda Roma. Llevan años, no hacen ni caso, se mean encima de la gente, de que se raptan niñas, se llevan al Vaticano. Hay una muy popular
que se llama Emanuela Orlandi. Bueno, pues hay sacerdotes de esos exorcistas del Vaticano que están denunciando al Vaticano, que los meten a los niños allí, los violan, los masacran, los torturan y los entierran. ¿Ustedes creen que van a entrar en el Vaticano? ¿La policía o alguien, el gobierno, se van a preocupar? ¿Usted cree que van a entrar en los monasterios? ¿Usted cree que tiene interés en esclarecer la niña de Alcácer? Ya el Vaticano, hace años, desde el 92, que dieron pasaporte falso a Anglés, el otro no pudo huir, fue demasiado tarde. Piensen en aquel día en que la policía fue a detener a Anglés y Ricard. Miren en las cuentas corrientes de Anglés, donde había 85 millones, qué dinero sacó ese día o el día anterior para huir a Brasil. Piénselo. En aquel día ya le dieron un aviso, cuidado que van a por ti. Y huyó a Brasil, y en Brasil, donde era natural su madre, una exorcista, una bruja de esta brasileña del vudú, allí ya ha hecho trabajos para el Vaticano durante años, porque es el país, Brasil, donde más niños y niñas desaparecen anualmente. Bueno, desaparecen anualmente aproximadamente casi en todo el mundo, pues se puede calcular en 500.000 de niños y niñas que nunca más vuelven a aparecer. Las 3 niñas de Alcácer es un acto criminal diabólico de esta gentuza asquerosa. Cualquiera de ustedes, de su hijo, hija, hermanito, hermanita, puede ser mañana desaparecido, violado, asesinado, torturado, como la niña Madeleine McCann, de la misma forma. También ya explica en vídeo anterior que al embajador de Reino Unido en Portugal se escandalizó cuando la Interpol le dijo que efectivamente sabían por llamadas telefónicas que los padres lo sabían, dónde se habían llevado a la niña y tal, y quiso detenerlos a un monasterio de Portugal, católico. Y la corona inglesa dio aviso y amenazas de que al Interpol y al embajador de Reino Unido que silencio, carpetazo, y cuando que eso ni mencionarlo. Y investigación ninguna, se acabó. Como las niñas de Alcácer. ¿Usted cree que tiene el gobierno interés en que Ricard cante? Ya le han dicho a Ricard que dentro de poco va a salir. Ya le espera una buena fortuna en algunas cuentas suizas, como tenían antes, y silencio, que si habla no sale vivo. Las mismas palabras que Dutroux. Le han dicho, si en la cárcel estás protegido, le dijo la iglesia a Dutroux en Bélgica. Si cantas o tu mujer canta, sois muertos. Pero si callas, un día de esto sale y ya te esperan mucho más dinero. Incluso Dutroux en Bélgica lo ha alegado a la prensa. Dice, si yo hablo y digo quiénes fueron los responsables, de aquí no salgo vivo. Al día siguiente me liquidan. Estamos viviendo en manos de criminales diabólicos. Gente satánica, gente que aparte de ser parásitos de la sociedad, ladrones, asesinos de niños, violadores de niños de toda la vida, vamos, es aberrante. Y estos monstruos no van a la cárcel de ninguna manera. Están súper protegidos en un sistema satánico como el actual. Ustedes no tienen protección. Ustedes, ni sus hijos ni sus hijas, no tienen ningún tipo de protección. Cuando ustedes hagan un fraude, cualquiera que sea, irán a la cárcel. Está preparada para ustedes. Si violan a sus niños o a sus niñas, no se hará ninguna investigación. No se preocupen. Si está en juego el clero, olvídense. Toda la justicia que no sea por ustedes mismos es tiempo perdido. Por cierto, esto me hace recordar que un imbécil, no sé quién será, un pobre diablo, hace un vídeo instándome a que le diga algo o a darme una información, porque yo dije que sería interesante hacer una oferta a Ricard en la cárcel, que el diario El Mundo, que es el diario más competente, hiciera una oferta a Ricard diciendo que le protegerían en una cárcel de alta seguridad, que cante todo lo que sepa y le ofrezcan una oferta exclusiva de millones. Y me escribe un imbécil que debe ser un sacerdote asqueroso de eso, o del Opus Dei y tal, y que haga, como si yo fuera un idiota, vamos, que haga una declaración, un vídeo, insultando a Mahoma, insultando que Mahoma es un pedófilo, que Mahoma es un asesino, que tal y que cual, que era un farsante. O sea, ¿cómo puede ser tan imbécil esa gente que me incita a que haga una imbecilidad de esa magnitud? ¿Para qué? Para traer contra mí terroristas, fanáticos del Islam o algo así. Espero que ese imbécil, que ahora, por cierto, rápidamente borró el vídeo ese YouTube, le den al caza por imbécil y por calumniador. Estamos viviendo entre criminales, ladrones, asesinos, que han arrastrado al país, a Nueva España entero, a la ruina, a la crisis, al miedo, al estado medieval, a los suicidios y al intentar ya robar comida para comer.
cuando los que han hecho este orden de crisis, de miseria, de terror, son multimillonarios. Para la Iglesia Católica, para el Vaticano, que es la organización criminal más rica del mundo, los traficantes de droga más ricos del mundo y blanqueador de dinero de la droga más ricos de la tierra, para ellos todo el dinero que no es suficiente. Cada año le dan más miles de millones. Para el parado, para el trabajador, para el joven, para el estudiante, para la viuda, para los huérfanos, para los parapléjicos, para los enfermos. Ni un céntimo. Es más, todo el dinero que reciben se les anula en muchos de los casos, las subvenciones se les rasca y se les empobrece más. Es terrible que los que han causado esta crisis y los que protegen a estos criminales sean todos, sin excepción, multimillonarios y vivan como dioses. Ustedes tendrían que hacer un tribunal popular y solucionar a la fuerza el asesinato de las niñas Alcácer. Basta con que miren sencillamente los 85 millones que tenían que dedicar en las cuentas corrientes en los bancos para saber de dónde provenía ese dinero y empezar a buscar a los verdaderos criminales de esas tres pobres niñas de Alcácer que no tienen que ser olvidadas hasta que no se haga justicia.